no tiene sentido las monedas. Dios no quiere sacrificios, quiere obediencia. Amén. ¿Sí? ¿Estamos claros? Ahora vamos entendiendo y vamos comprendiendo los que nos visitan por primera vez, porque solamente somos 200, tal vez 200 y algo. Es por eso, hermanos. Muy bien. ¿Sobre qué estamos predicando? ¿Me escucho? La carta de Efesios. ¿Quién escribe Efesios, querido hermano? Pablo. ¿Dónde estaba Pablo? En un resort. Preso. Muy bien, preso. ¿A quién dirige Pablo la carta? ¿A la iglesia en dónde? En Éfeso. Mostrándonos que Pablo. Muy bien, la condición de la iglesia. Wow. Aquí es así. Alguno dirá, pues está en escuelero, ¿no? Pero así es acá, hermanos. Así que vayamos al capítulo 3, versículo 1. Ya vimos el capítulo 1, ¿no? Y vimos el capítulo 2, ¿sí? ¿Ok? La predicación para los que nos visitan, bienvenidos, de verdad bienvenidos, bienvenidos. Esperamos que nos sigan visitando, que se congreguen, son bienvenidos. Aquí se aprende la Biblia con ternura, uno por ternura o por intimidación, pero se aprende. No, no es cierto. Pero vayamos a la carta del apóstol Pablo, capítulo 3. Hemos visto ya el capítulo 1 y hemos visto el capítulo 2. La predicación es expositiva. ¿Qué significa expositiva? Tomamos el texto completo y predicamos versículo a versículo. ¿Claro? Sin sacar de contexto un texto. Porque si sacamos de contexto el texto, se nos convierte en un pretexto. Y por eso es que surgen las malas interpretaciones y la manipulación. ¿Sí? Vayamos entonces al 3. Y vamos a estar desarrollando del capítulo 3, el versículo 1 al 13. Por esta causa, yo Pablo, prisionero en Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el, diga, misterio, no ministerio, misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Si el Espíritu está con mayúsculas, el Espíritu Santo. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio de él. Muy bien. Del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esa gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso y confianza por medio de ¿qué? De la fe. ¿En quién? ¿Quién es Él? Cristo. Muy bien. Por lo cual pido, ¿quién pide? ¿Qué pide Pablo? ¿Quién es? Muy bien. ¿A causa de qué? Muy bien. ¿Las cuales son vuestra? Muy bien. Señor, que tu palabra sea predicada con pureza. Y por favor, Dios, que sea la presencia de tu Espíritu, Señor. Nada por fuera de este texto, Señor. Gracias, Señor. En Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Este pasaje es en gran parte como una especie de paréntesis que el apóstol Pablo está haciendo con respecto a lo que ha venido predicando. Pablo empieza:
Por esta causa. ¿Cómo empieza Pablo? Por esta causa. ¿Cuál causa, Pablo? Pregúntele a Pablo. Pablo, ¿cuál causa? Ok, Pablo responde. O sea, ¿responde quién? ¿Quién responde? ¿Quién responde? Pablo. ¿Pero quién responde? O sea, le preguntamos a Pablo. ¿Y quién responde? La Biblia, ¿sí o no? Preguntémosle a la Biblia. Pablo dice, por esta causa, dice el apóstol Pablo. Dice, por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Pablo está haciendo una oración. Pablo está suplicando a Dios. Y le está diciendo a la iglesia, miren, ¿sabe qué, iglesia? Por esta causa es que oro por ustedes. ¿Por cuál causa, Pablo? Por lo que antes les había mencionado. ¿Dónde le había mencionado Pablo cuál era la causa? ¿Dónde se lo había mencionado? Capítulo 1 y capítulo 2. ¿Cuál es la causa? Y valdría la pena responderlo desde la palabra del Señor. La causa por la cual yo oro es para que ustedes tengan entendimiento, iglesia, sabiduría, iglesia, tengan el conocimiento, iglesia, pero encarnen en sus corazones, iglesia, lo siguiente, iglesia. Abran su Biblia en el capítulo 1. Capítulo 1. Tenemos que contextualizar. Siempre hemos de tener que contextualizar. Mire, empieza Pablo. Por esta causa, o sea, por esto estoy orando. Que ustedes comprendan que, versículo 2, que el Señor nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Estoy leyendo el versículo 4 del capítulo 1. Para que fuésemos ¿qué? Santos y sin mancha delante de ¿quién? De Él. Por esta causa oro. ¿Cuál causa, Pablo? ¿Cuál causa? Se las explico. Que en amor Él nos predestinó. ¿Para qué nos predestinó? Responde Pablo, versículo 5. ¿Para hacer qué? Adoptados hijos suyos. ¿Por medio de quién? De Jesucristo, según el puro afecto de qué? De su voluntad. Por eso Pablo estaba orando en el capítulo 3, versículo 1. Por esta causa. ¿Cuál causa, Pablo? Lo que les venía de enseñar de alguna manera. ¿Qué más? Por esta causa, Pablo. ¿Por qué estás orando? Para que ustedes tengan entendimiento, sabiduría y conocimiento, iglesia, versículo 7, que en Cristo tenemos redención por su sangre. Y también tenemos ¿qué? El perdón de ¿qué? De pecados. Según la riqueza de ¿qué? De su gracia. Pablo estaba orando para que la iglesia comprendiese esto, que todo estaba en la persona de ¿quién? De Cristo, que hizo sobreabundar, versículo 8, para con nosotros toda sabiduría y ¿qué? E inteligencia. Por eso Pablo vuelve y recurre en el capítulo 3 y dice, mire, iglesia, tengan ese conocimiento, que la centralidad de tu vida debe ser Cristo. Cristo. La centralidad de tu vida no eres tú. No son tus méritos, no son tus logros. La centralidad de la vida cristiana se llama la persona de ¿quién? De Jesucristo. No son tus bienes terrenales, no son tus propiedades, no es dinero. No, la centralidad es Cristo. La centralidad, el eje de la vida cristiana se llama la persona de Cristo. Por eso es que Pablo está orando en el capítulo 3, para que la iglesia tenga ese pleno conocimiento y sabiduría. Pero ¿por qué más ora Pablo? Pablo dice, escuche, porque Él nos redimió, o sea, en Él tenemos redención. Pero ¿qué también dice? ¿Qué también dice con respecto a la causa? Mire lo que dice, y una vez más lo repite, o mejor, lo que dice con respecto a la causa. Versículo 13 del capítulo 1. En Él, ¿en quién? Vosotros, ¿quiénes? A ver, una vez más. Versículo 13. En Él, ¿quién? Vosotros. ¿Quiénes son vosotros? ¿Quiénes somos nosotros? La iglesia. ¿La iglesia es qué? ¿Quién dijo? Muy bien. ¿El cuerpo de qué? De Cristo. ¿Qué somos nosotros? Pero miembros ¿qué? Vivos y activos. Si dice miembros vivos y activos, no somos butaqueros, no somos domingueros, no somos sensacionalistas. Somos a imagen de ¿quién? ¿De quién? De Cristo. Para eso fuimos diseñados.
Continúa el apóstol Pablo, dice, en él también, ¿quién es? En él también vosotros, habiendo oído ¿qué? ¿La palabra de qué? Escuche, habiendo ido a un mercachifle, habiendo acudido a una actividad sensacionalista, habiendo escuchado una conferencia motivacional, ¿qué dice? ¿La qué? ¿Cuál es la palabra de verdad? El verdadero evangelio. ¿Dónde está el verdadero evangelio? O me responden o aquí pasa algo. ¿Dónde está el verdadero evangelio? Uno. Muy bien. Verdadero evangelio. Verdadero evangelio o se atiene a las consecuencias. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 3 y 4. Muy bien. Ese es el verdadero evangelio. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 3 y 4. Ahora lo mencionas desde el 1, te la valgo. Pero 3 y 4. ¿Qué dice el texto en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 3 y 4? Que es el verdadero ¿qué? Eso es lo que hay que predicar, hermanos. ¿Qué hay que predicar? Vaya a Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 3 y 4. Por favor, revíselo. Vaya a su Biblia. ¿Qué dice la palabra del Señor? En Primera de Corintios, vaya ahí, por favor. Capítulo 15. Algunos dicen, ay, Corintios tenía 15 capítulos. Sí, Señor, tenía 15. Ay, no sabe qué dice Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 3 y 4. Vamos a leerlo, ¿sí? A la voz de 3, 4. 3, 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las que hay que predicar. Entonces, ¿de cuándo acá predicamos motivación? ¿Por qué el varón no se pone saquito rosado, por ejemplo? ¿O qué incidencia tiene el paracaidismo en la vida sexual de los pingüinos? Es que cosas inverosímiles es lo que se enseña hoy, hermanos. Este es el verdadero evangelio. ¿Claros? Ese es el verdadero evangelio. Entonces, cuando usted le digan, párese en cualquier parte, hermano, de estos centros de reunión. No les digo iglesias. Vamos a ser respetuosos. Centros de reunión. Pregúntele, hermano, verdadero evangelio. Es decir, la Biblia. ¿Y qué dice la Biblia con respecto al verdadero evangelio? No, pues de Génesis hasta Apocalipsis. Ya. ¿Cuánto has estudiado? Pues me sé todos los libros del pastor, ¿no? No, hermano. Pablo está haciendo énfasis en lo siguiente, en el capítulo 1. Pablo está diciendo, escuche, Pablo está diciendo en el capítulo 1, en el versículo 13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de ¿qué? De verdad. Él, no me mire, por el amor de Dios, no me mire, se lo ruego. Usted, si me mira, usted pierde tiempo. Está mirando una lombriz de agua puerca, un gusano de guayaba, pierde tiempo. Mire su Biblia. No me mire. Está diciendo la bendita palabra del Señor que habiendo oído la palabra de ¿qué? De verdad. ¿El evangelio de qué? ¿Y quién es el evangelio de nuestra salvación? Cristo. Cristo es el evangelio de nuestra salvación. ¿Y habiendo qué? Creído. ¿En quién? En Cristo. ¿Fuimos qué? Sellados con el Espíritu Santo de qué? De la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza. Amén. ¿Vamos bien? Ya vamos viendo por cuál causa está orando Pablo. ¿Sí? ¿Ya lo están notando? ¿Sí? ¿Cuál es la causa por la que ora Pablo? Bueno, pues vamos a los capítulos anteriores. ¿Por qué más está orando Pablo? ¿Por qué más ora Pablo? Pablo ora en el versículo 18 del capítulo 1 para que alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Pablo ora y dice, por esta causa estoy orando para que sus ojos sean alumbrados con el entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles son las riquezas que encuentran en los cajeros. Excuse me, please. Estoy hablando en lenguas también. Muy bien.
¿Qué dice ahí? Ok. Mire, hermano, iglesia, ¿quieren ser prósperos económicamente? Sí, sí. Aquí los de $2,000, aquí los de 3,000. Y voy a orar por sus tarjetas de crédito para que sea todo esto pago. Eso se llama ser timador y ladrón. ¿Claros? ¿Vamos bien? Si le ofendo a su padrino, ¿quiere ser próspero? ¿Quieren ser prósperos, iglesia? Trabajen. Pongan delante de Dios propósitos, emprendimientos, objetivos y metas. Y pídanle al Señor por medio del Espíritu Santo que sus dones y sus talentos sean revelados. Para que seamos aportantes y no demandantes. ¿Vamos bien? ¿Sí? Bueno. Como no tengo compromisos con nadie, por eso puedo predicar con libertad. Y predico el consejo completo. Muy bien. Sigamos. Dicho esto, también el apóstol Pablo dice, por esta causa. ¿Cuál causa, Pablo? ¿Cuál causa? Bueno, dice el apóstol Pablo, capítulo 2, versículo 1, que él está orando para que podamos entender, comprender y tener sabiduría, capítulo 2, versículo 1, que él nos dio vida, ¿a quién? A nosotros. ¿Cuándo, Pablo? Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, ¿de cuándo acá yo les voy a predicar a ustedes que son campeones? ¿Qué son ustedes? ¿Qué son ustedes? ¿Qué son? ¿Quién no peca aquí? La hermana levantó ya la mano. Bueno, será la única. Bueno, en medio de una congregación no falta el angélico. ¿Pero qué somos? Pecadores. Aún hay un área irredenta en nosotros que quiere ir en contravía ¿de qué? De los principios y las verdades. Mas sin embargo dice que Él nos hizo libres de la esclavitud del pecado. O sea, ya no pecamos ¿cómo? Deliberadamente. Ya en nosotros mora ¿quién? El Espíritu Santo, que es quien nos guía, nos orienta, quien nos redarguye de pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué significa el término redarguir? Quien nos llama la atención. ¿Claros? Redarguir significa llamar la atención. Él es quien nos dice, oye, no le hables así a tu esposa, no seas bestia. Bueno, no, él no habla con ese lenguaje, digo yo. Pero él te dice, oye, no le hables así a tu esposa. Oye, no respondas así. No mires así. No estires tu rostro así. Bueno, usted pensó otra cosa, problema suyo, ¿no? ¿Cierto? Miren los pensamientos, hermanos. A veces digo que si los pensamientos tuvieran olor, más de uno tendríamos que caminar así. Pero es el Espíritu Santo, hermanos. Entonces, ¿qué hemos visto hasta ahora? Hemos visto al Padre, ¿sí? A Dios, ¿sí? ¿Sí lo hemos visto expuesto en Efesios, el apóstol Pablo? Hemos visto al Padre. ¿Sabe cómo se llama eso? Doctrina de la Trinidad. La doctrina de la Trinidad, quien participa en nuestra salvación. ¿Qué aportaste tú para ser salvo? Sí, aportaste pecado. O de lo contrario, porque hubiese pagado Cristo. ¿Me hice entender? Se necesitaba uno sin mancha, puro y limpio, para pagar por nuestros. ¿Quién ha pecado aquí? Pero mire, la comunidad es linda. Yo los amo, hermanos. De verdad, yo los amo. Yo los amo. Aunque algunos han procurado hacerme esto. Ya parezco monje tibetano. Pero los amo. En serio, yo los amo. Ustedes son mi familia. ¿Cuántos han pecado? Es que son, mi hermano, yo los amo. Yo de verdad los amo. ¿Cuántos han pecado? Yo los amo, los sigo amando. Sí, hermanos, mire, nos dicen pecado y decimos todos. Y lo más simpático es que dice, ¿cuántos han pecado? Y hay más de uno hace, todos. ¿Cuántos han pecado?
Yo. El sacrificio de Cristo en la cruz fue por mis pecados. ¿Claros? Bueno, con esto no estoy diciendo por mi culpa, por mi culpa. No, tranquilícese. Pero, ¿cuántos han pecado? Yo le colaboro, mire, vea. Sí, porque a veces nos separan o creen que uno como pastor se para y no ha pecado. Sí. A veces muchos se ponen como Capitán América, parecen personajes de Marvel, superhéroes. No, claro, hermano. A veces mirar incorrectamente, pensar incorrectamente, alguna acción incorrecta, ¿no? Ay, el que me cerró esta mañana. ¿Y usted lo cerró, pastor? No, pero la verdad, ganas no me faltaron, hermano. Y sin embargo lleva el pescadito atrás que dice Jesús te ama. Ay, hermanos. Ay, hermanos. ¿Qué más? Veamos entonces. Estamos haciendo un repaso para los que nos acompañan hoy. Las predicaciones aquí son de 3 horas y media, ¿no? 3 mínimo. Ok, vamos ahí bien. Muy bien. ¿A dónde nos trajeron? Bien, vaya ahí. ¿Qué más está diciendo Pablo? ¿Por qué está orando Pablo en el capítulo 3? Porque dice el apóstol Pablo, escuche, ya habiendo visto, dice el apóstol Pablo en el capítulo 2, versículo 4, vaya al 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con ¿quién? Y que dice que por gracia somos salvos. Pablo está orando en el capítulo 3 para que la iglesia pueda comprender, tener sabiduría y entendimiento de que es por Cristo que hemos sido ¿qué? Salvos. Y esto por pura gracia. ¿Vamos comprendiendo, hermanos? ¿Sí? Muy bien. Pero Pablo también, cuando menciona esta causa, dice también de esta manera, porque somos, versículo 10, hechura ¿qué? Suya. Hechura suya. Suya es ¿a quién? ¿Referencia a quién? A Cristo. Somos hechura ¿de quién? De Cristo. Término hechura en griego. Poema. Muy bien. Oh, qué bien, qué teóloga. Poema. O sea que cuando se habla de un poema es porque todo está debidamente en su respectivo orden. Quiere decir que el Señor nos hizo ciertamente a imagen y semejanza ¿de quién? De Él. No hay nada en nosotros con respecto a cómo hemos sido por Él, hechos por Él, que haya defecto alguno. ¿Quién hace el defecto? Nosotros mismos. ¿A causa de qué? De nuestro pecado. Pero cuando nos arrepentimos, la sangre del Cordero nos limpia, porque entre otras, no hay un solo pecado que la sangre del Cordero no pueda limpiar. La sangre del Cordero limpia todo pecado. Pastor, que aborté 3 veces, que asalté, que atraqué, que mentí, que forniqué, que adulteré. Si te arrepientes, rindes tu vida a Cristo, el sacrificio en la cruz es suficiente. Amén. Y la sangre de Cristo tiene el poder para limpiarlo todo. Pastor, que fui avaro, codicioso. ¿Porque eso es la iglesia o no? ¿Sí? La iglesia es una comunidad de angélicos. Alguien dijo amén. La iglesia es una comunidad de angélicos. No. La iglesia es una comunidad de ex marihuanos, ex adúlteros, ex fornicarios, ¿sí o no? ¿Eso somos? ¿Eso somos? Bueno, cuesta. Algunos dijeron solamente 3, el resto está mirando. ¡Oh! Uy, ¿qué iglesia es esta? Mire, hermano, como les he enseñado en varias oportunidades, si estás buscando la iglesia perfecta, te equivocas. Ahora, puede que la halles. Y al momento que halles la iglesia perfecta y te congregues en la iglesia perfecta, a partir de ese momento la iglesia empieza a ser imperfecta porque llegaste tú.
Claro, hay sitios de sitios. Hay sitios donde uno les dice, hermano, huya. Pero como gallina en incendio, huya. Porque lo que se promueve no es salvación en Cristo. Y dejémoslo ahí. Pero ¿por qué más está orando cuando dice el apóstol Pablo? Por esta causa, o sea, estoy orando. ¿Para qué? Versículo 15 del capítulo 2. Para que aboliendo en su carne, esto es en el sacrificio de la cruz, la iglesia, escuche, dice en su carne, las enemistades, la ley de los mandamientos, todo esto que está hablando aquí, expresado en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y un nuevo hombre, haciendo ¿qué? La paz. Bueno, como no lo hemos, algunos no lo han leído completo, está diciendo el apóstol Pablo, ¿sabe qué? En el sacrificio en la cruz, allí en la cruz, y por ese acto de amor infinito, la iglesia no está llamada a tener enemistades. Ahora bien, habla de lo siguiente, dice, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, o sea, un solo y nuevo cuerpo. ¿De quién está hablando de los dos? Ah, muy bien. ¿Está hablando de quiénes? De judíos y de gentiles. Los judíos se creían de mejor estirpe, ¿lo recuerdan? ¿Por qué? Porque ellos decían, nosotros tenemos nuestro padre ¿qué? Abraham. Y ustedes son gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no son judíos, los que no tenían ningún tipo de ¿qué? De ascendencia. Entonces los judíos menospreciaban a los gentiles, porque los gentiles de por sí eran ¿qué? Idólatras y paganos. ¿Recuerdan lo que era Éfeso? En Éfeso se hacía culto ¿a quién? A la diosa ¿qué? Artemisa, a Diana ¿de qué? De los efesios. Y era tan repugnante el sitio que serpientes se soltaban al interior, y ahí en el interior se practicaban toda clase de orgías y depravaciones inmorales sexuales. Eso era lo que había en ¿dónde? En Éfeso. Entonces por eso los judíos miraban con repulsión ¿a quiénes? A los gentiles. ¿Y el misterio en qué consiste entonces del que está hablando el apóstol Pablo a partir del capítulo 3 versículo 1 cuando menciona misterio? ¿En qué consiste el misterio? Lo explica Pablo desde el capítulo 2. ¿En qué consiste? Que de los dos hizo uno, judíos y gentiles. ¿Y cómo se llama eso? Iglesia. ¿Qué venimos siendo nosotros? ¿Qué veníamos siendo nosotros? Gentiles. Sin Cristo, sin esperanza para nosotros. ¿Qué nos esperaba? ¿Qué nos esperaba? Bueno, alguien dijo el infierno. Ok, es válido. Pero ¿qué nos esperaba antes del infierno? La ira de Dios. ¿Quién dijo la ira? Muy bien. La ira de Dios. ¿A causa de qué? De nuestros pecados. ¿Y no veníamos de alguna ascendencia? ¿Teníamos algún intermediador o mediador? ¿Teníamos alguno? No. Algunos dicen la Virgen de Chiquinquirá, otros la Virgen del Alcantarillado, Santiago de Codensa, bueno, qué sé yo. Pero esos no son mediadores, hermano. No existe sino un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo. Jesucristo, hombre pero sin pecado. Muy bien, hay que hacer énfasis. Sin pecado. Entonces se necesitaba un sacrificio. ¿Quién tenía que hacer el sacrificio? Jesucristo debería hacer el sacrificio. ¿El cordero qué? Santo, puro, limpio, sin mancha. ¿Por quiénes? Por judíos y gentiles. Eso era lo que Pablo quería explicarles. Oiga, el sacrificio fue suficiente para ustedes judíos que se creen de mejor estirpe, pero que no son salvos simplemente por obras, simplemente por una religión. Para los judíos en la época, el término gracia para ellos no tenía validez. ¿Por qué? Porque ellos consideraban que todo era por obras. Pero viene Cristo y dice, no es por obras, es por pura gracia. Y la gracia se manifiesta ¿dónde? En la cruz. Cuando Cristo va a la cruz, derrama su sangre, muere. Ahí es donde está manifiesta su gracia. ¿Para quién era la cruz? A nosotros. A nosotros. Entonces no falta el que salga ahorita y si la que se salvó, no hermano, pues era la cruz. O no falta los que salgan y empiezan a mirar a los hermanos. Uy, qué clase de iglesia es esa. Era para mí.
Para mí primero era la ira. ¿Qué es la ira? La ira de Dios era el castigo. ¿En qué consistió el castigo? Azotes, clavos, corona de espina y atravesado por una lanza. Va el soldado romano, desataba el látigo sobre las carnes de Cristo, y era tanta la furia, pero también el odio, que tenía que arrancarlo así, y sus carnes le eran arrancadas. Y escuchen, ¿alguien vio la pasión de Cristo? Eso es Pinocho comparado con lo flagelado que fue Cristo. Porque Isaías capítulo 53 dice lo siguiente: no se halló parecer alguno en él, y por su llaga fuimos nosotros. Cuando hace referencia a llaga es que él era una llaga completa. Y cuando dice curados, no dice pasen adelante con pañitos húmedos para que los pongan. No. Y a $1,000. No. Cuando habla de curados, habla de que fuimos curados de la esclavitud del pecado. ¿Claros? ¿Vamos bien? Muy bien. Dicho esto, entonces el apóstol Pablo menciona, ¿no?, que él está orando y dice: por esta causa. ¿Cuál causa, Pablo? Versículo 19 del capítulo 2. Me estoy saltando algunos, y esto para ponerlos en contexto y ya entrar a desarrollar nuestro texto. ¿Apenas, pastor? Sí, hermanos. Siempre tenemos que considerar para el estudio de un texto, y el contexto es: o me responde o tenemos problemas. El contexto es lo que precede y lo que antecede al texto. ¿Claros? Se salvó, hermano. También por eso era que Pablo oraba. Pablo oraba y dice: yo oro por esta causa, para que el hermano al que se le pregunte responda bien. Ay, por esa causa también oraba Pablo, para que tuviésemos claras las escrituras. Que Dios nos ayude para predicar cualquier balbucería, chapucería, porque por esto seremos también juzgados. Un día estaremos ante el tribunal de Cristo. Bueno, nosotros los verdaderos creyentes, ustedes y yo, y rendiremos cuentas por cada una de nuestras obras, sean buenas o no tan buenas. No habla de malas, no tan buenas. La transliteración dice malas, pero realmente ante lo santo, que es ante el trono de Dios, malo no se va a presentar nada. ¿Qué es una obra no aprobada? Pérdida de tiempo, no conocimiento pleno de las escrituras. ¿Sí me estoy haciendo entender? Esas son obras no aprobadas, por las que daremos ¿qué? Cuentas. Muy bien. Será tema de otro día. Muy bien. Pero ¿qué está diciendo Pablo? Versículo 19. Pablo está diciendo: yo estoy orando, porque lo que está haciendo Pablo en el capítulo 3 es orando. ¿Por qué estás orando, Pablo? Por esta causa. Bueno, lo que ya he venido explicando. Versículo 19. ¿Cuál causa, Pablo? De que la iglesia comprenda, entienda y viva de que ya no somos extranjeros. ¿No somos qué? Ni advenedizos, desconocido o aparecido. No, iglesia, ya no son así. Sino es un término de ¿qué? De contraste. O sea, sino es, voy a decirles todo lo contrario de lo que te vengo diciendo. ¿Vamos bien? Sino es un término de ¿qué? De contraste. Entonces, ustedes ya no son, escuchen, ya no son ¿qué? Ya el Señor no los ve como si no fueran de su casa, como si no fueran de su familia, como si no fueran ciudadanos. Ya el Señor no los ve como unos aparecidos. No. Ya Él los ve como conciudadanos de los santos. Y ya Él a nosotros los gentiles nos ve como, siga leyendo. ¡Ay! ¿Miembros de qué? ¡Ay! ¿Por medio de quién? Y por pura la gracia de Dios, de Cristo y del Espíritu Santo. Por eso es que somos miembros de una sola familia. Amén. Es por eso. No por tus méritos. No porque eres muy inteligente. Algunos se creen muy bonitos, otras se creen muy lindas. ¿Sí? Unos se creen el puntico de la I, otros la última botellita del agua en el desierto, o la última Coca-Cola del desierto. Otros se creen la última chupa del mango. No.
por eso no. No, 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 no. Es por causa de Cristo que el Padre ya no nos mira como unos aparecidos, como unos extranjeros, como unos advenedizos. El Padre ahora nos mira como sus hijos. ¿Por medio de quién? De Cristo. Entonces, ¿qué somos? Hijos. ¿Qué somos? Hijos. Y al ser hijos somos ¿la familia de quién? Ay, hermano. Mire, si el pueblo cristiano pudiera comprender la profundidad de estas escrituras, no permanecerían en derrota. Y una predicación, ¿qué quiere decir una predicación? Y una conferencia motivacional no les duraría solo un día. ¿Sabe cuánto le dura a uno esto? Toda la vida. Porque cada vez que vienen las circunstancias difíciles, complejas, los momentos adversos, viene a mi mente: ya no soy un desconocido, ya no soy extranjero, no me miras como un aparecido, Señor. Ahora soy tu hijo y miembro de tu familia. Por eso te amo, porque me amaste primero. Ay, hermano. Ay, caminaríamos con esa confianza de sentirnos como amados todo el tiempo, hermanos. Por eso es que las malsanas doctrinas son tan peligrosas. Son peligrosísimas, hermano. No somos cesacionistas. Es más, creemos en que todavía existen milagros, maravillas, sanidades, prodigios y señales, ¿sí? No creemos que esto haya cesado. Somos continuistas, es decir, que creemos aún en maravillas, milagros, prodigios, señales. Sí creemos, pero de manera equilibrada. ¿Qué es de manera equilibrada? Que los milagros, las señales, los prodigios y las maravillas las hace Dios en una vida conforme a su voluntad y propósito para esa persona. Por eso yo no hago milagros. ¿Vamos bien? Pero claro, cuando vienen esos momentos, viene la palabra. ¿Cuántos se han sentido de pronto cansados, traicionados, desilusionados? ¿Cuántos? Yo le colaboro yo. Como con un vacío por momentos. Y Dios, ¿y qué tiene? No sé si estoy aburrido o estoy triste. No lo sé. Pero sabe, llega un momento en que uno dice: bueno, me desilusionaron, me sentí mal, me defraudaron. Ay, pero hoy, Señor, tu libro es abierto. Y dice la palabra en Nehemías capítulo 8 que cuando los libros fueron abiertos por el sacerdote Esdras, el pueblo se arrodilló y lloró, porque la verdad había sido expuesta. Yo creo que no hay nada más sano para tu vida y para mi vida que se nos exponga la verdad, porque trae sanidad. Entonces por eso Pablo está orando. Capítulo 3, vayamos a desarrollar nuestro texto. Me quedan 2 horas 50. Por esta causa. ¿Ya vimos cuál causa? ¿Sí? ¿O me va a preguntar cuál causa? ¿Está preguntando la hermana? Listo, volvemos al capítulo 1, hermana. Vayamos al capítulo 1. Bueno, pero les va quedando claro, ¿no? Lo que antecede y lo que precede al. Muy bien, vamos bien, hermanos. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero ¿de quién? De Cristo. Bueno, Pablo menciona las prisiones. Indudablemente él no estaba en un resort, pero él menciona prisionero de Cristo. ¿Por qué menciona Pablo y se autodenomina o se considera o se describe él como prisionero de Cristo? ¿Saben por qué? Porque él consideraba ciertamente que nada era de él, que todo era ¿de quién? De Cristo. Cuando dice prisionero de Cristo está diciendo: ¿sabes qué? Mi única autoridad es ¿quién? Cristo. Cuando dice prisionero está diciendo: mira, lo único que a mí me rodea, lo único que a mí me protege es Cristo. Yo, Pablo, dice él, prisionero de Cristo. Ahora dice: yo, Pablo, prisionero. No está diciendo como quisiera salir de esta prisión. No. Dice: wow, yo, Pablo, prisionero de Cristo. O sea, tengo a mi Señor como mi autoridad máxima. Tengo a mi Señor como en quien estoy seguro. Tengo a mi Señor como en quien no quiero a nada ni a nadie más, dice el apóstol Pablo. Dicho esto, prisionero de Cristo, hermano, esa debiera de ser la condición de la iglesia. Su condición. Usted debiera y yo debiera
No, permanecer prisioneros ¿de quién? De Cristo. De Cristo. Ahora, se lo expongo de esta manera. Prisionero de Cristo. Nuestros pensamientos sometidos ¿a quién? A Cristo. Nuestros sentimientos sometidos ¿a quién? Nuestras emociones sometidas ¿a quién? Nuestra voluntad sometida ¿a quién? Nuestros sentidos sometidos ¿a quién? Y si digo sentidos, quiere decir nuestra vista sometida ¿a quién? Y si digo sometida a Cristo, debo de mirar como Cristo miraría, ¿sí o no? Entonces, ¿dónde queda el mirar a una dama con un mal deseo? Eso es prisionero. Mis pensamientos sometidos ¿a quién? Entonces, ¿de cuándo acá voy a aceptar pensamientos contrarios a la palabra? ¿De cuándo? Mi lengua sometida. Y pastor, eso es lo único que quiero, que no me toquen. Ay, no. Como el deporte nacional es ese, ¿no? Hablar de los demás. Y dijo una hermana: ay, pastor, es que es tan rico. Es el deporte nacional, hermano. O sea, mi lengua prisionera ¿de quién? De Cristo, hermano. O sea, Pablo estaba diciendo: todo mi yo le pertenece a Cristo. Wow. Cuando dice prisionero es nada por fuera de él. ¿Me está haciendo entender? Cuando una persona está en prisión, en una celda de 3x2, ¿tendrá alguna esperanza de lo de afuera? Ninguna. Completamente. Entonces Pablo dice: todas mis emociones, pensamientos, sentimientos, voluntad, sentidos delimitados por la persona de Cristo. Lo que veo, ¿qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué ves? Lo que escuchas, ¿qué escuchas? Bad Bunny. Y esto me trae a memoria algo bien particular. Estaba un científico tratando de armar a Frankenstein y le faltaba el cerebro, colocarle el cerebro. Y de pronto el Frankenstein como que despierta y le dice al científico: me gusta Bad Bunny. Y el científico responde: es normal, te falta el cerebro. Gustos, hermano, de verdad. Bueno, y así muchas otras cosas, ¿no? Simplemente puse a su ídolo. Pero así son otras cosas, ¿no? Otras. Scrolling es normal. Porque ¿qué debe llenar nuestra mente? Cristo. Cristo, 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 Cristo. ¿Prisioneros de quién? De Cristo. Por esa causa estaba orando el apóstol Pablo. Y él se menciona a sí mismo, Cristo. Versículo 2. Si es que habéis oído de la administración ¿de qué? De la gracia. Administración, oikonomos, que él se denomina oikonomos. Oikonomos viene del griego que significa siervo, mayordomo. Entonces Pablo está diciendo: si es que habéis oído de lo que yo como mayordomo de la gracia de Dios les estoy enseñando. Y esto porque me fue dada para con quienes, para con ustedes la iglesia. O sea, Pablo era un administrador, un mayordomo de lo que el Señor había puesto en él. ¿Para qué? Para que se lo diera ¿a quién? A la iglesia. ¿Qué venimos siendo nosotros? Oikónomos. ¿Qué significa oikónomos? Nosotros somos mayordomos. ¿De quién? De Cristo. ¿Para qué? Para que prediquemos ¿qué? El evangelio. Y el evangelio predicárselo a toda criatura. Pero también ¿para qué oikónomos? Para administrar al interior de la iglesia que haya armonía, unidad y servicio. Eso era Pablo. Pablo lo que procuraba para su iglesia a través del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo era de que hubiese unidad, armonía y servicio. O sea que aquí ninguno puede creerse más que su hermano.
Ninguno puede tener un más alto concepto de sí mismo que el de su hermano. ¿Acaso usted no sabe quién soy yo? Yo soy el que le carga la maleta al pastor. Tenga cuidado. ¿Acaso usted no sabe quién soy yo? Líder de líderes. Como para mencionar una escalita así sencilla. Soy uno de los 12 de los 144 de los 1728. Así, ligeramente cambiado. Ligeramente cambiado. Hágame el favor, hermanos. Y Pablo habla y se ve a él como ¿qué? ¿Como qué se ve Pablo? Prisionero. Pero Pablo habla también siervo. Oye, hermano. Y ya hoy, con un año, hermano, y predican. ¿Y cómo hacen? Con mi esposa nos capacitamos 12 años en el método inductivo con el que enseñamos la palabra de Dios. Nos venimos preparando hace 30 años. Y yo, ¿cómo hacen un año y ya predican? Algunos que pasaron por esta iglesia, seguramente sí, porque así como entran y salen también algunos, con solamente los básicos, hoy son copastores. ¿Cómo hacen, hermano? Pastor en 2 años, ¿cómo hace? ¿Cómo hacen? Por el amor de Dios, pura balbucería, chapucería, hermanos. Verborrea, pura logorrea, hermanos. Busquen el diccionario qué significa esto para que no vayan a confundir cosas raras, hermanos. Yo utilizo ciertos términos. Por ejemplo, en alguna oportunidad dije, ¿qué hacen las hermanas como guaripoleras? No, hermanos, tenemos que tener quietud en el espíritu. Y una hermana se ofendió y salió y dijo, ese pastor lo trata uno de prostituta, yo pues no vuelvo por allá. Lo trata uno de guaricha, de no sé qué. No, yo no dije eso. Busquen el diccionario qué significa guaripolera. Guaripolera es ese bastoncito que utilizan las bandas de guerra. ¿Se han visto? Van así. ¿Quién me trae una escoba? Le digo que es una guaripolera. Eso, tan. No, ningún servidor se percató. Bueno, bien, eso es una guaripolera. ¿Qué significa guaripolera? Que se está exhibiendo, que se está mostrando, que quiere hacerse visible. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Sí me dice entender? Eso es, hermano. Pero la hermana se ofendió. ¿Y sabe por qué ocurre eso? Por la falta de estudio, hermanos. Porque como son muchos tan místicos, pase adelante. Dios me está diciendo, veo 3 casas. 3 capas. Acción por reflejo se llama eso para los académicos. ¿Qué significa acción por reflejo? Se lo voy a explicar con ejemplo. ¿Han ustedes han dejado caer una piedrita en un charquito? ¿Sí? ¿Qué pasa? Primero una, después la otra, después la otra. Eso es acción por reflejo. Yo me caigo, tú te caes, ellos se caen, vosotros nos caemos. Todos hablando en lenguas. Tú hablas, yo hablo, vosotros hablan, ellos hablan, vosotros. Y si no hablas en lenguas, entonces eres un caído de la gracia. ¿Para qué las lenguas hoy, hermano? Las lenguas del tiempo era para predicar el evangelio en otros idiomas, en otros lenguajes. Era para eso las lenguas, hermano. ¿Hoy se necesitan? La respuesta es no. Más de 7,000 dialectos se ha traducido la Biblia en prácticamente casi todos los idiomas. Ningún libro de la Biblia contiene las evidencias físicas, químicas, biológicas, antropológicas, genéticas, históricas, geográficas. Ninguno. Ni el libro del Feng Shui, ni el Meng Shui, ni los seguidores del Dalai Lama, ni los seguidores de Buda, ni los seguidores del Corán. Ningún libro contiene todas esas evidencias, hermanos. La Biblia lo tiene todo. La Biblia no es sustento de la ciencia. La ciencia está en la Biblia. Y si no, consulte para que vea usted en Isaías como ya el Señor decía que la tierra era redonda, que el viento tenía peso. Consúltelo. Consulte y vea las leyes de las termodinámicas, la ley entrópica y la ley antrópica. Consúltelas, aquí están para que usted pueda debatir con un evolucionista. Aquí están.
Consulte que la Biblia es del capítulo 1, versículo 1 del Génesis, ya habla de materia, espacio, tiempo y movimiento. Consúltelo, capítulo 1, versículo 1 del Génesis. Física, hermanos. Y el creyente, que el Señor nos ayude, hermanos. De esto quería Pablo y oraba por esto Pablo. Y dice, si es que habéis oído de la administración de la gracia, entre otras, ningún sistema religioso en el mundo, ninguno, si a bien me tienen la palabra sistema religioso, ningún sistema religioso del mundo contiene algo tan precioso y tan valioso como la gracia. Todos los sistemas religiosos, excepto el cristianismo, todo es por obras. Nuestra salvación por pura, nuestra vida por pura, nuestro llamado al ministerio por pura. Estamos hoy en la iglesia por pura. Usted no quería venir. ¿Quién quería venir? Levante su mano. ¿Quién quería venir? No es cierto. Vea, no sea hipócrita. Que levantó la mano allá. No, usted no quería venir. Usted está aquí por pura. ¿Y sabe por qué? ¿A qué se le llama pura gracia? No fue que usted amó a Dios primero. Fue que el Señor nuestro Dios nos amó a nosotros primero y por eso entregó a su Hijo unigénito para que ni tú ni yo nos perdiéramos. Eso se llama. Dígame, ¿qué virgen fue a la cruz? ¿Qué santo fue a la cruz? Hay más de uno. ¿Qué santo fue a la cruz? San Augusto de Codensa. ¿Cuál es el otro? Ese también, San Gregorio Hernández. ¿Cuál otro? ¿Qué estampita tienes ahí? ¿Sí ven, hermanos? Ninguno. Ninguno fue a la cruz, derramó su sangre y resucitó. Ningún profeta que se diga a nivel mundial de la historia de la humanidad, de ningún libro considerado religioso, ninguno resucitó. Cristo sí. ¿Mahoma resucitó? No. Todo es por obras. Yo veía hace poco un documental terriblemente, terrible, horrible. En India se purifican, hermanos. ¿Y sabe cómo se purifican? Asisten al río más sucio, puerco y asqueroso, hermano. Queman cadáveres al borde, hermanos. Y la purificación es pasar por él. Increíble, hermanos. Y son cientos. La visita a la ciudad de la Meca son millones, hermano. En Cristo se cumplió el sacrificio completo, una sola vez y para siempre. Por eso somos considerados sus hijos. Punto. Muy bien. Venga, hermano, si ese aplauso es para esta lombriz de agua puerca, aplauda. Aplauda esta lombriz. Eso. Aplauda esta lombriz. Ahora aplauda a Cristo. Muy bien. Muy bien. Eso. Ese es el orden, hermanos. ¿Sabe por qué estoy acá? ¿Por qué cree que estoy acá? Por pura gracia. Es más, tanta gracia que hay más de uno de ustedes que no me quiere ni ver, pero toca. Pero aquí estoy por pura gracia, hermanos. ¿Qué mérito hay en mí? Ninguno. Ningún mérito hay en mí. ¿Sabe por qué? Porque soy humano. Porque soy un hombre común y corriente, como lo fueron los hombres del Antiguo Testamento, como lo fueron los hombres del Nuevo Testamento. Fueron hombres y mujeres común y corriente. Toque mi plumaje, por favor. Tóqueme, no le dé miedo, tóqueme. ¿De qué soy? De carne y hueso, hermano. Y le digo a la hermana, tóqueme. No, tranquila, hermana, no va a salir volando todavía. No, tócame. ¿De qué soy? A ver, hágame duro. A ver, hermano, eso, ¿de qué soy? De carne y hueso, hermanos. Entonces, ¿qué somos nosotros, hermano? Siervos de Jesucristo. ¿Prisioneros de quién? De Cristo, hermanos. Nosotros los cristianos, hermanos, hechos coherederos de la gracia y miembros de la familia de la fe, hermano, esos somos. Esos somos, hermanos. Todos en la misma condición. ¿Y qué es la misma condición? Todos
disfrutando de las bendiciones del Padre. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Y viviendo en la garantía del Espíritu Santo. Todos, 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 todos. No hay uno que no, hermano. Por eso la carta del apóstol Pablo a los Efesios se le llama el banco de la fe del cristiano. Se le llama el cheque en blanco para el cristiano. ¿Y por qué? Para que el cristiano, y dice el apóstol Pablo, para que ustedes no se sientan menos. Esto es el pueblo gentil. ¿Lo recuerdan? ¿Se sentían menos? Sí, claro. ¿Por qué? Porque los judíos los por debajeaban. Y ellos, el gentil decía, o sea que para nosotros no hay esperanza. Pablo les dice, sí. Hizo con dos, hizo uno solo. ¿Por medio de quién? De Cristo. Entonces, hermano, aquí no hay ni uno solo que sea más que el otro. Ni siquiera yo mismo. Lo mío es un servicio, hermano. Es un llamado. Y es tan valioso mi servicio y mi llamado como el hermano que desarrolla su servicio y su llamado que está en la puerta. ¿Me estoy haciendo entender, hermanos? ¿Por qué hemos sido aceptos única y exclusivamente? ¿Por nuestros dones, nuestros talentos, nuestra forma de ser? No, por Cristo. Porque los méritos son de Cristo. Amén. Es eso. Ahora, que sí algo de respeto, porque pues obviamente pues es respeto, pero no más. Sigo siendo un gusano de guayaba, normal, hermano. Todos nos tenemos que mirar si somos familia de Dios a través de la persona de Cristo. Es que esa hermanita que viene ahí la mastico pero no la paso. Y aleluya. Y porque a aquel sí lo pusieron y a mí no. Porque ese se veía bien bruto. Y yo que sí. Y aquel hermanito que está detrás del pastor, pues lambón. Hermana, esto se lo digo para que oremos. Ay, tan espiritual. Tan espiritual. No es por hablar mal de nadie, ¿no? Y que Dios nos perdone. Hermanos, ¿acaso quiénes somos? ¿Quiénes somos, hermano? ¿Quién te crees que eres? ¿Quién te crees que eres, hermano? ¿Quién me creo yo, hermano? ¿Acaso mejor que mis hermanos? Si por sus excelencias y méritos al único que se alaba y se adora se llama Jesucristo. Continúa el apóstol Pablo. Quedan 2:15. ¿A dónde nos trajeron? Si es que habéis oído la administración de ¿qué? De la gracia. La gracia que le fue dada ¿a quién? A Pablo. ¿Para con quién? Para con la iglesia. Que por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de ¿quién? De Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Cuál es el misterio, Pablo? Responde la iglesia. ¿Cuál es el misterio? ¿Cuál era el misterio? ¿Cuál es el misterio? Ah, muy bien. Hasta ese momento no había sido revelado. ¿Por qué? Porque no estaba la persona de Cristo. Pero dice el apóstol Pablo, ¿no? El misterio consiste en esto, que de los dos hizo uno. Ahora, la iglesia entonces hasta ese tiempo, para ese tiempo era un misterio. No le había sido revelada a nadie en el Antiguo Testamento, aún ni en el Nuevo Testamento. Misterio, ¿en qué consistía? Que se preguntaban los judíos, ¿cómo puede ser que nos juntemos con estos? Y los gentiles decían, ¿y cómo puede ser que nos podamos juntar con esos? Eso es un misterio, ¿o no? Claro, pero ¿sabe quién derriba las fortalezas, los obstáculos, las paredes en medio? ¿Quién las derriba cuando están en medio de unos y otros? ¿Quién las derribó? Cristo.
Por eso hizo uno solo. Amén. Y eso es lo que somos nosotros, la iglesia. Somos uno solo. ¿No les parece un misterio que estemos nosotros acá? Claro, ya ha sido revelado. ¿En qué consiste que ha sido revelado? Que estamos acá por la persona de ¿quién? De Cristo. Pero ¿no le parece si le echásemos un poquito de cabeza sin que se nos fundan los fusibles? ¿No le parece que es un misterio que estemos acá? Voltea a mirar a su lado, haga así. Eso, mire hacia atrás. Voltéese, mire hacia atrás. Bueno, a alguien le dije, haga así. Ay. Pero no le parece que es un... Pero ya ha sido revelado. ¿En qué consiste? Déjeme explicarle esto. Oiga, ¿cómo es que este es mi hermano? Sí, o sea, ¿no les parece? No te parece. Y yo te miro y digo, ¿y este dónde salió? ¿Cómo hace que usted es mi hermano? Y volteo a mirar al otro y digo, ¿y esta dónde salió? Y ya no puedo decirle usted es una parecida, advenediza, extranjera. ¿Qué hace aquí? No, porque ya no somos extranjeros, somos la familia de Dios. ¿Qué tal el misterio? Y ni se diga misterio el matrimonio. Eso es un tremendo misterio. Pero dice la palabra que es de los dos hizo. ¡Uy! Tremendo misterio, hermanos. ¿Cómo así? ¿Usted dónde es? Le pregunté a un hermano. Ahora, con respeto, ¿no? Porque una hermana me escribió y me dijo, ay, no hable de los de Chiquinquirá, usted es xenofóbico chiquinquireño. No. Bueno, una cosa es. Bueno, hablemos de lo que a ella sí les gusta que les mencione. ¿Cómo es este? Kipili, Australia. Eso, Kipili, Australia. Hablemos de las de Kipili, Australia. ¿Cómo así que usted es de Kipili, Australia? Hermano, usted es de Kipili, Australia. Negrito, bajito, ¿no? Con cara de chicha. ¿Y usted qué hace con esta mujer? Del eje cafetero, estrato 6. Bueno, me pongo como ejemplo, allá están mis viejos. Me pongo como ejemplo. ¿Qué hace este indio? Negro, ya escapotado, como carro deportivo a veces con llanta ancha, con semejante princesa. Yo del School Nocturnal Simon Bolívar. Mi esposa egresada del, ¿cómo se llama? Ustedes que se asústame. Uy. ¿Para qué vea? Y él saca pecho por su hija y dice, es que ni yo lo puedo pronunciar, hermanos. Mi esposa del Britannic School. Yo del Nocturnal Simon Ciudad Bolívar, City Bolívar, Bolívar City. Hágame el favor, hermano. Como para poner un ejemplo del misterio. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí? Tráigale agüita a la hermana, le va a dar algo. Pero es en serio, hermanos. En serio. De veras, hermanos. Uno acostumbrado, hermano, yuca, papa, racacha y donde doña Segunda. Y mi esposa el Britannic School, aceite de oliva, lechugas frescas, rábanos recién cogidos, de verduras, ¿cómo se llama lo otro? Ese que les gusta tanto, el salmón. A mí escasamente y para la chunchurria, hermano. Y las papas criollas. ¿No les parece eso un misterio? No, en serio, ya. ¿Un misterio o no? Sí. Pues para el tiempo, mire, se los pongo en este ejemplo, ¿sabes por qué? Porque así era para el tiempo del apóstol Pablo con gentiles y con judíos. Incluso parecía ridículo. ¿Cómo así que? Si nosotros somos del linaje del padre Abraham, del Britannic Schools. Y estos son gentiles, son del Nocturnal City Bolívar. ¿Cómo nos vamos a mezclar? ¿Sabe quién lo hizo? Jesucristo. Por eso estamos acá. Y por eso usted puede llamar a quien está a su lado hermano. Es por eso. Y usted voltea a mí y dice,
Uy, este es mi hermano. ¿En serio, señores? ¿Es mi hermano? O usted voltea a mirar a la hermanita y dice: Señor, ¿en serio esa es mi hermana? Y cuando la hermana dice: por favor, corran los asientos, quítese de acá, no me pasen, límpiense las patas, ¿esa es mi hermana? La que a veces hacen aseo aquí en la iglesia. ¿Esa es mi hermana? Sí, esa es su hermana. Sí, señores. Y a esa hermana usted le tiene que decir: sí, señora. No, señora. Porque es su. Ya vemos por qué aquí estamos todos juntos. Los ingenieros a este lado, los arquitectos a este lado, los abogados acá, los ingenieros civiles allá, los otros genios acá. Si eso hubiese sido así, ¿a mí dónde me hubieran puesto? Si tenía más valor una cáscara de banano tirada en el caño de la Boyacá, hermano, ¿dónde me hubieran puesto a mí? Pero ¿sabe en quién está mi lugar? En Cristo. Él ya me puso en los lugares celestiales. Ya tú y yo tenemos un asiento con Él en la eternidad. Eso es lo que dice Pablo. Dos horas 5. Continúa el apóstol Pablo. Que los gentiles, ¿quiénes son los gentiles? Ay, hermano, mire, dice que los gentiles son ¿qué? ¿Y miembros de qué? ¿Y copartícipes de qué? De la promesa en Cristo por medio de una conferencia motivacional. ¿Sí? ¿Por medio de quién? ¿Y cuál es el verdadero evangelio? ¿Verdadero evangelio, hermano? 1 Corintios 15, 3, 4. Descanse en paz, hermano. ¿Verdadero evangelio, hermana? Muy bien. Por eso es que somos llamados coherederos ¿de qué? De Cristo. Y por eso miembros de la familia ¿de quién? De Dios. Y por eso mismo, dice el apóstol Pablo, copartícipes de la ¿qué? Promesa. ¿Y en qué consiste la promesa? En que ya no somos advenedizos ni extranjeros, sino que somos ciudadanos del. ¡Wow! Hermanos, si lográramos comprender esto, que es por lo que el apóstol Pablo ora, su felicidad no dependería de alguien o de algo. Le voy a explicar por qué. Porque el alguien algún día te falla o no está, y el algo algún día se acaba. Si lográramos como iglesia, por eso Pablo oraba, dice el apóstol Pablo, por esta causa, o sea, por eso estoy orando. Y menciona al apóstol Pablo, versículo 8: a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, hágame el favor. Pablo diciendo que es el más. Y uno encuentra a todos estos pseudos que dicen ser pastores, cierro comillas, y se creen más grandes que Pablo. Mire, hermano, no tienen ni el olor de los pies de Pablo. Y si ustedes me preguntan entre Pablo y yo qué similitud hay, le voy a explicar qué similitud hay entre Pablo y yo. Que Pablo, muy seguramente, en su dedito meñique, a causa de las sandalias, portaba cierto mugre. Eso soy yo. El mugre. ¿Qué me voy a creer? ¿Qué, hermano? Si todo es por la persona de quién. Es más, hay algunos que le ponen hasta cita al Espíritu Santo. Próximo jueves 8 de la noche, el Espíritu Santo estará acá. Milagros, prodigios y señales. Este marihuano, ¿de dónde sacó eso? ¿Qué fumó, compadre? O sea, es su sirvienta de turno. Le recuerdo, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, con el cual hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Quien tenemos nuestra garantía es porque tenemos acceso y el Padre nos reconoce, porque hemos sido sellados. ¿Cuándo reconoces que algo es auténtico? Muy bien, hermana. ¿Es lo mismo Avivas que Adidas?
¿Cuándo reconoces entonces que es original? Por la marca, el sello, ¿no? Si reconocen algo original, hágame el favor, ¿cómo no van a reconocer algo original? Es muy diferente iPhone que iPhone, ¿sí o no? ¿Y lo reconocen? Claro. Entonces es muy diferente sellado por el Espíritu Santo a no estar sellado. Y los que están sellados, el Padre dice, es mío. ¿Por qué, Padre? Está sellado. ¿Con quién? Con el Espíritu Santo. Es mía, es mío, es mi hijo, es de mi familia, es mi hermano, dice Cristo. ¿Sabían que Cristo nos va a llamar hermanos, no? Nos va a llamar hermanos por amor. Y nosotros le llamaremos a Cristo hermano por pura gracia. Y Cristo nos verá y dirá, mi hermana, mi hermana, mi hermano. ¿Por qué? Porque el sello en nosotros es el Espíritu Santo. Pablo lo explicó, ¿lo vieron? Las arras, la garantía. Entonces, hermanos, a ser muy cuidadosos con la tercera persona de la Trinidad. No es tu sirvienta ni mi sirvienta. Cuidado. Que hay poder porque Él es el poder, sí. Pero que obra conforme a propósito, sí. ¿Para qué? Para vida en aquella persona. Y el propósito no es otro que ir y predicar el evangelio. ¿Y cómo se predica el evangelio? Ahí está. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 3 y 4. Termino. Pero por esto estoy orando, yo que soy el más pequeño, y me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Hermano, mire, somos muy ricos, hermano. Yo a veces no, la verdad, si era lo que yo digo, yo a veces digo, Señor, ¿qué pasa con la iglesia? Pero por momentos comprendo, y es que se ha enseñado un falso evangelio. Y esas, ¿cómo se dice? Estas conferencias motivacionales son como un Alka-Seltzer, efervescentes, pero duran poco. El cielo y la tierra se desharán, pero mi palabra dura para siempre. En quienes lo que la iglesia no ha entendido, no ha comprendido, que es lo que el apóstol quiere, es que esto sea lo que prevalezca en cada uno de nosotros. Ame este libro, anhele estudiar este libro, aférrese a este libro, ancle su alma a este libro, y verá cómo su perspectiva en cuanto a cristianismo cambia por completo, y hayas una esperanza, y tu fe se fortalece, y entiendes, porque el apóstol Pablo quiere que sea así, que tu ciudadanía no es de acá, es de allá. Lea el último de los versículos, hermanos. ¿O qué les parece si hacemos hasta el capítulo 6? Ay, amén, mentiroso. Estamos que nos vamos. Diga la verdad, estamos que nos vamos. No, vamos aquí. Y sigue orando. ¿Por qué estás orando, Pablo? Pablo predicándole a los gentiles, ¿sí? Pablo está diciendo, y él aclara cuál sea la dispensación del misterio, o sea, la administración de lo que él les está diciendo, ¿no? Que había sido escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Pero Pablo dice, mire, por esta causa, lo que acabo de explicarles y lo que les termino de explicar, versículo 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados, potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro. Ahora dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada. Hermano, mire, no vas a obtener sabiduría por fuera de este libro. Aquí está todo, hermano. Todo está acá, hermano. Nada, hermano, por fuera de este libro.
¿Qué decisión hay que tomar hoy? Estudia, hermano. Ay, es que aquí no lo pastorean a uno. Yo pedí una cita para que el pastor venga y me tumbe. Bueno, lo tumben de esto y lo tumben. He venido para ver si me pueden dar un... entre otras, no vendemos frasquitos ungidos de aceite, ¿no? ¿O todavía quedan algunos? No me traiga la foto de su ser querido para que la unjamos. Ni pañitos húmedos, hermano. Eso es de vulgares cachafaces. No, hermanos. No, venga, porque usted quiere estar inmerso en la palabra de Dios, donde hayas Padre, Hijo y Espíritu Santo, y entiendes propósito para tu vida. Amén. Y termina el apóstol Pablo: conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando el apóstol Pablo habla de principados, potestades en los lugares celestiales, no está diciendo, estoy en cadeno. No puede con sus pensamientos, no puede con la forma de mirar. Ahora sí va a atar y encadenar el diablo. Hágame el favor, hermano. ¿Dónde sacaron esto, hermanos? Por el amor de Dios, hermanos. ¿Pero dónde sacaron esto, hermanos? Estoy en cadeno la deuda. Fuera deuda. Sí, lo van a llamar mañana al banco y le dice, no, mire, ¿sabe que estamos asustados por la forma de orar de usted? Le perdonamos la deuda. ¿Sí? No, pague. Por el amor de Dios, hermanos. Todo es ¿con qué? Con propósito en el Señor, hermanos. Si el Señor sana, amén, Él lo hace. Si no, ¿qué vas a reprender tú? Reprendo toda enfermedad. Estoy en cadeno. Cierra el pico, payaso. Dijo una persona, no aceptamos un no por respuesta. Se murió. Se murió. Por favor, hermanos. Aquí tuvimos un joven, 22 años, cáncer testicular, hizo metástasis en sus órganos. Cuando lo fui a visitar al hospital San José, me dijo, pastor, solo quiero una cosa. Le dije, dime, mijo. Una Biblia. Había estudiado con nosotros los básicos. Todo el que lo iba a visitar, fuese médico, fuese amigo, pariente, conocido, le predicaba el evangelio. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 3 y 4. A todos. Y se alcanzó una familia con 22. Se sanó, falleció. Pero 2 días antes me dijo, pastor, gracias. Ya sé que no soy ni extranjero ni desconocido para donde voy, porque he sido sellado por el Espíritu Santo. Y esto, por medio de Cristo, soy llamado hijo. Ya sé para dónde voy, pastor, gracias. Que Dios me guarde de predicar lo que no es. Porque seguramente si predico lo que no es, hermanos, un pésimo evangelio, me porto como un hereje, seguramente a cada uno de ustedes los lleve a unas puertas, y no serán las puertas del cielo, sino del infierno. Y usted me reclamará a mí y me dirá, pastor, ¿a dónde me trajo? Y no solamente a mí, sino a mis hijos, ¿a dónde nos trajo? Sentimos el calor y las llamas del infierno. ¿La culpa es mía? Sí, pero también tuya por resistirte a estudiar la palabra. Pero qué bueno que en aquel tiempo podamos llegar todos juntos y el Señor me pueda decir, junto con mis hijos y mi esposa, mis nietos y mis nueras, bien, buen siervo fiel. ¿Con quién vienes? Mi esposa, mis hijos. ¿Con quién más vienes? Señor, con todos ellos. Bien, buen siervo fiel. La palabra más terrorífica, horrorífica y escalofriante de la Biblia para mí es esta: no te conozco. Pero Señor, hicimos conciertos, teníamos la mejor banda gospel, ay Señor, el mejor auditorio, dábamos empanaditas a la entrada, paraguas para que la gente no se mojara, la mejor logística del mundo. No te conozco.
Pero llegó esta iglesita, como llaman algunos. Esas iglesitas de garaje, como llaman algunos. Todos sellados con el Espíritu Santo, lavados por la sangre del Cordero. Y el Señor, ¡ay! Los estaba esperando. Mis hermanos, mi familia, bienvenidos. Wow. ¿Con quién vienes? Con mi esposa y mis hijos, Señor. Uy, qué misterio, ¿no? ¿Todavía estás soltero? ¿Con quién vienes? Con mis hijos, las que sí eran, mi esposo y mis nietos. ¿Con quién vienes? Mi papá, mi mamá, mi hermano. Ay, bienvenidos. Y todo por la persona de. Dele un aplauso al Señor. Póngase sobre sus dos pies, vamos a orar. Si esta palabra ha sido para usted, dígale: Señor, gracias. Gracias, Señor, por lo que se nos enseña hoy, Señor. Y esto para que tu iglesia no pierda de vista, Señor, la esperanza que es en Cristo. Señor, gracias. Si esta palabra traspasó su corazón, dígale: Señor, gracias. Gracias porque hoy aprendí que en el Padre, dígale usted solito, cierre sus ojos, ponga sus manos en su corazón, ponga sus manos así, dígale: Señor, gracias porque aprendí que en el Padre fui escogido, predestinado y aceptado, Señor. Gracias, Señor, porque en Cristo, en Él está mi redención, pero también mi perdón, Señor. Gracias, Señor, por revelarme a través de las Escrituras lo que significa mi salvación, además de la herencia, Señor, que es el cielo, que es el Espíritu. Gracias, Señor, porque hoy mi alma fue traspasada al saber que he sido sellado en el Espíritu Santo. Ay, Señor, gracias. Cuánto me faltaba esta palabra, Señor. Cuánto me faltaba, Señor, el saber que mi plenitud está en Cristo, Señor. Que tú eres mi paz, Señor. Que ya no hay obstáculo alguno entre el Padre y yo, Señor. Porque tú, Cristo, has derribado todas las barreras. Gracias, Señor, por hacerme parte de la familia, Señor. Hasta el momento veía de pronto iglesia como cuatro paredes, o qué sé yo, Señor. Pero hoy, Señor, gracias, porque por pura gracia soy de la familia y tengo mis hermanos. Gracias, Señor, por hacerme ver qué significa ser prisionero tuyo, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque hoy entiendo que si soy administrador, Oikonomos es administrador de tu gracia. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por una enseñanza como la de hoy para mi vida. Yo oro por mí. No sé usted, hermano, ore usted por usted. Pero para mi vida, el preparar una enseñanza expositiva, consecutiva, de este talante como la de Efesios, Señor, es de gran bendición. Es un bálsamo para mi corazón, Señor. Sé que no estoy lejos de ti, sino que mi cercanía es por medio de Cristo, Señor. Que soy bendecido con toda bendición, Señor. Gracias, Señor, porque hoy entendí qué significa el misterio. Esto hasta incluso, Señor, ni lo había comprendido, porque ni siquiera lo han predicado, porque no saben ni qué significa el misterio. Pero gracias, Señor,
Porque a mí me ha sido revelado desde las Escrituras algo tan especial que alienta mi vida y que me hace tomar fuerzas para seguirte, Señor. Y es que soy miembro del mismo cuerpo. Gracias, Señor, porque por tu sangre fui acercado a ti, al Padre. Porque por Cristo fue derribada esa pared intermedia. Gracias, Señor. Gracias porque hoy aprendí, Señor, que hoy no estoy en mis propias fuerzas acá, o porque decidí buscar algo. No, Señor. Hoy aprendí que no es que yo te estuviese buscando. Hoy aprendí que tú me hallaste. Tú me hallaste, Señor. Cuánto pecado, cuánta miseria en mi humanidad, Señor. Y un día me tomas, Señor, y me ves como a tu hijo, y me haces miembro del cuerpo. Cuánta gracia, Señor, el poder ministrar a mis hermanos con la palabra, Señor. ¿Acaso quién soy yo, Señor? El más inútil y el más inepto de entre todos mis hermanos soy yo, Señor. Y si mis hermanos han de declarar y señalarme como un inútil, bien hacen, Señor, bien hacen. Señor, gracias, Dios, por traer a mi mente, Señor, de dónde tú me sacaste y hasta dónde me trajiste. Y todo por pura gracia, porque no soy merecedor de nada, Señor. Ha sido conforme a tu propósito eterno. Gracias, Señor. ¿Quién soy yo?, dijo Pablo, el más chiquito de entre todos los santos. Y si eso es Pablo, ¿qué vengo siendo yo? Que nos quede siempre claro, Señor, que lo que somos, lo que seremos, es por pura gracia. Y esto por medio de la persona de Jesucristo, nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Señor. Amén y amén.